Mi nombre es Leonardo, como dijo el pastor Daniel Maxi. Soy pastor, misionero, ¿no? Aunque ahora estoy pastoreando una iglesia en mi país, pero yo creo que misionero es algo que uno no deja de ser, ¿no? Es algo que llevamos en el corazón. Y como misionero yo estuve en Argentina un tiempo, en Brasil, en mi país, plantando iglesia, y desde 2008 en Perú, entre 2008 y el año 2016. Mi esposa se llama Jonara y les manda saludos a ustedes. Y tengo un hijo que nació acá en Perú, en la ciudad de Piura, que se llama Javi Lucas. En los últimos 4 años en Perú, plantando iglesias, dimos inicio a una obra con el nombre de Gracia Urbana. En el inicio, esa obra tenía un carácter netamente denominacional. Era una denominación apenas, Gracia Urbana. Pero después, con el tiempo y por mucha influencia también de Carlos Paz, pastor que está aquí, ideas y consejos y conversaciones, eso fue tomando un volumen de una red que abarca no solamente hoy las iglesias de Gracia Urbana en Perú, sino otra iglesia que prime por la centralidad del Evangelio y que entienda que la plantación de nuevas iglesias es la clave para la evangelización. Mucho hablamos sobre evangelizar, pero la plantación de una iglesia es lo mejor y lo más importante que puedes hacer para contribuir para la predicación del Evangelio. Y Urban Grace, ¿no? O Gracia Urbana, hoy es esa red de iglesias reformadas, misionales, con una énfasis en la plantación de nuevas iglesias. En Perú responde por el nombre de Gracia Urbana, tienen como presidente a nuestro pastor Carlos. Y en Brasil, hoy en Brasil tenemos dentro de la red las iglesias de la Alianza, Cristã da Aliança, que son 4, y la iglesia Vintage 180, que es una iglesia de la ciudad de Porto Alegre. Y como misión entendemos que Dios nos llamó para exaltar a Cristo, para promover comunión entre pastores y plantadores de iglesias misionales, siempre enfatizando la centralidad del Evangelio, aquello que nos puede unir y nos lleva a cooperar unos con otros. Y motivar por medio de la asistencia, de la mentoría, de la realización de seminarios, conferencias, como se está haciendo ahora, la plantación de nuevas iglesias. Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperan los pastores que están trabajando para esa conferencia. Que tú puedas sentirte motivado, desafiado por Dios a involucrarte en la plantación de una iglesia para la gloria de Dios. Yo quisiera leer con ustedes un texto en la Escritura, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, verso 1 hasta el verso 21. Juan capítulo 10, a partir del verso 1. Quiero pedir a los hermanos que a la medida que, al paso que van encontrando, se pongan de pie y vamos a hacer la lectura. Juan, capítulo 10, versículo 1. Esperar que todos se encuentren. Todos tienen el texto. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero y abre, y a las ovejas oyen su voz, y las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y ellas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto,
yo os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan con abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su alma da por las ovejas. Mas el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y las ovejas no le pertenecen. Yo soy el buen pastor y conozco a las ovejas y las mías me conocen. Y como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi alma por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de ese corral. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y se hará un corral, un rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos a los ciegos? Hasta ahí, hermanos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Señor, nosotros te alabamos por este tiempo de comunión. Queremos meditar en tu palabra y buscar en ella los principios que nos ayuden a establecer una mejor praxis pastoral. Necesitamos un modelo, necesitamos un ejemplo sano, un ejemplo saludable de ministerio pastoral, y creemos que no existe un mejor modelo a seguir que de nuestro Maestro Jesús. Así que ayúdanos a encontrar principios válidos en tu palabra, a entenderlos y aplicarlos a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hablar sobre el ministerio de Cristo como modelo de ministerio pastoral. Y nosotros, cuando hablamos de ministerio pastoral, por supuesto que hablamos de liderazgo, y nosotros vivimos una crisis de liderazgo, y quizás sin precedentes. Hay una gran necesidad de líderes que sean correctos, que sean buenos líderes, no solamente en la iglesia, en cualquier campo. Si miras, por ejemplo, el escenario político mancillado, corrompido, lleno de vicios morales, el desinterés por las causas humanitarias que hay, el recibimiento de sobornos, ¿no? El abandono de nuestras ciudades en Latinoamérica, eso nos hace entender que el liderazgo capaz está escaso. Al mismo tiempo también vivimos una crisis vocacional sin precedentes. Y por vocación queremos dar a entender aquella clase de llamado altruista que lleva a uno a comprometerse en un alto grado con la salud y bienestar del prójimo. Eso es ser un vocacionado, un voluntario. Y es muy hermoso ver a alguien trabajando dentro de su vocación, dentro de esa labor, un vocacionado. Es hermoso cuando ves a un médico vocacionado cuidando a un paciente. Es hermoso ver un policía que es vocacionado, que ele entiende que este es su llamado, protegiendo al ciudadano. O un profesor vocacionado que tiene este cariño con sus alumnos y enseña valores. Pero imagine usted qué pasa cuando un médico o el profesor o el policía no son vocacionados y no ejecutan sus tareas motivados por el altruismo, por el bien del prójimo, sino únicamente como forma de obtener dinero. ¿Qué pasaría? Creo que nosotros estamos ya familiarizados con este cuadro, porque Latinoamérica, Brasil, Perú, son naciones que tienen un histórico de corrupción. Y es ahí cuando el profesor recibe plata de sus alumnos para no reprobarlos. El policía pide soborno para ignorar un crimen que ocurre bajo sus narices. O el médico brinda a sus pacientes un trato inhumano. Y yo estoy seguro que algunas veces nos ha tocado ver este tipo de actitud.
Y la razón por qué esto ocurre es la ausencia de una vocación. Y lo mismo ocurre en el ámbito pastoral. El pastor debe ser un hombre llamado por Dios, con un don recibido del Señor para servir a los demás. Pero cuando ese pastor que está delante de Dios no es un vocacionado, no es llamado por Dios, ¿qué es lo que puede suceder? Obviamente no va a tener la conducta apropiada que se espera de un ministro de Dios y va a ceder ante la presión económica, quizás va a trabajar únicamente motivado por la ganancia económica. Porque cuando no hay vocación pastoral, el hombre en el ejercicio del ministerio va a renunciar a los intereses del reino y comenzará a realizar sus tareas únicamente por razones materiales. Otra razón para la crisis pastoral en nuestros países, en nuestro continente quizás, es la falta de conocimiento bíblico que hay entre los ministros. Nuestros pastores infelizmente no leen. Obviamente hay excepciones, pero las excepciones confirman a la regla, y la regla es que a los pastores en su mayoría no les gusta la lectura, no buscan buena literatura cristiana, muchos desconocen historia de la iglesia, desconocen doctrinas elementares del cristianismo. Hace tiempo salió un dato que afirma que el 80% de los pastores latinoamericanos no poseen instrucción formal en un seminario, jamás han asistido a una clase de teología. Y yo no estoy diciendo con esto que solamente puede ser pastor aquel que recibió instrucción teológica formal. No es eso. Nosotros tuvimos muchos autodidactas en la historia del cristianismo. Tuvimos, por ejemplo, un Spurgeon que no ha sido alumno de un seminario y ha sido un obrero ejemplar, un fenómeno. Pero hay que reconocer que no todos tenemos la mente privilegiada de Spurgeon. No todos tenemos el mismo don de ellos. Y a muchos de nosotros nos toca romper la cabeza para aprender las cosas y a veces sentar y escuchar clases. Y muchas veces ese desconocimiento de la doctrina, de las doctrinas más básicas, va a reflejar en el púlpito, en una prédica rara, superficial, temática y casi siempre herética. Otras razones por qué el ministerio está en crisis en los días actuales y se ha visto tan afectado y debilitado es la ausencia de masculinidad bíblica, de un padrón de masculinidad bíblica. Podríamos mencionar también el descuido con la predicación expositiva. Hay una serie de factores. Pero quizás la principal razón por la que los pastores no han podido desarrollar bien sus ministerios es la ausencia de un paradigma sano, de un referencial bíblico de lo que es un ministerio pastoral. Cada vez más nuestros pastores están buscando modelos empresariales para aplicar a sus ministerios, modelos gerenciales para ejercer el trabajo de Dios y no el modelo de Jesús. Y conoces hoy a un pastor y te pones a dialogar con él y de pronto tienes la impresión que estás hablando, no sé, con un empresario, con Carlos Wang, o que estás hablando con el fundador, no sé, de Inca Kola. Son muy parecidos a hombres de negocio y muy poco parecidos al evangelista de Nazaret. Y nuestro tema de hoy es paradigmas del ministerio pastoral. Y vamos a tratar de características de un verdadero pastor llamado por Dios. Y para esto yo no quiero recurrir ni a alguna experiencia pastoral mía, ni de ninguno de los colegas aquí, sino que vamos a mirar este texto que hemos leído y tomar el modelo de Jesús, una visión bíblica acerca de nuestro pastor Jesús, y vamos a mirar el texto buscando principios que puedan ser aplicados al ministerio pastoral. Eso es lo que espero hacer con la ayuda de ustedes también en esta noche. Y en un sentido literal, un pastor es alguien que cuida ovejas. Y esa profesión en su sentido literal aparece por primera vez en Génesis capítulo 4, verso 2, para describir la profesión de Abel. Y entonces, así como la agricultura, la actividad pastoril figura entre las profesiones más antiguas del mundo. Y era muy importante en Israel. Gran parte del territorio de Israel consistía de planicies de suelo áspero, lleno de piedras, y no era muy adecuado a la agricultura. Entonces, la opción natural era el pastoreo. El modo de pastorear en Israel también era singular, porque la hierba es escasa.
Entonces el rebaño tenía que trasladarse de un lado a otro constantemente, lo que hacía muy necesaria la presencia del pastor junto con su rebaño. Muchos grandes hombres del Antiguo Testamento se dedicaron a cuidar ovejas. Hablo literalmente, obvio. Tenemos el ejemplo de Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, Moisés, David. Y esos pastores eran conocidos principalmente por tres cosas. Ellos eran aquellos que cuidaban y alimentaban las ovejas y protegían al rebaño. Ellos buscaban a las ovejas perdidas y libraban las ovejas de los animales feroces. Y con base en esa idea de que el pastor es el protector y el líder del rebaño, surgió aún en el Antiguo Testamento el concepto de Dios como el pastor de Israel. Los pastores antiguos fueron los pioneros en usar este término, pastor, para referirse a Dios. En Génesis 48, verso 15, vemos a Jacob, antes de su muerte, llamando Dios de su pastor. El salmista David va a hacer lo mismo en el Salmo 23. Él dice, el Señor es mi pastor. Llegamos al periodo de los profetas y la idea de Dios como pastor se hace aún más clara. El profeta Isaías expandió este concepto y él va a describir a Dios como el pastor que alimenta a Israel. Isaías 40, verso 11. Jeremías va a referirse a Dios como el pastor que protege al rebaño. Jeremías 31, 10. Y Ezequiel va a complementar este cuadro y va a describir a Dios como el pastor que busca las ovejas heridas y perdidas del rebaño. Y llegamos entonces en el Nuevo Testamento y Jesús se presenta ahora a sí mismo como el pastor de Israel. Y puedes imaginar que aquellos oyentes judíos no tuvieron un buen concepto de Jesús en el momento que él dice eso, porque los religiosos se enojaban porque en el Antiguo Testamento, como vimos, era un título que era concedido solamente no a Dios. El pastor de Israel es Dios. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar que Jesús era Dios. Y en el texto que hemos leído, aparecen tres figuras principales: las ovejas, el pastor y el asalariado, mercenario. Y nosotros vamos a mirar este texto con esta intención de conocer a nuestro pastor y aprender las características de un ministerio saludable. Así que si tienes tu Biblia abierta, yo quiero invitarte a leer conmigo, a mirar el verso de número 3. Dice así la Biblia: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. La primera cosa que aprendemos de este texto es que el verdadero pastor trata a las ovejas con dignidad personal. El texto dice que Cristo llama a sus ovejas. Y en el griego, las palabras aquí utilizadas son idios probatos, siendo que idios significa aquello que es propio apenas de uno. Es diferente, por ejemplo, de la palabra griega koinos, que significa aquello que pertenece a varios, aquello que es común de mucha gente, aquello que se posee con generalidad. Idios es aquello que se posee, que uno nomás posee. Y eso nos dice que Jesús no nos posee, no nos tiene con generalidad, sino que nos tiene reconociendo la singularidad de cada uno. Cada una de las ovejas del pastor Jesús es singular, es una. El texto dice que Él las llama por su nombre. Vea de nuevo el sentido de dignidad. Infelizmente muchos pastores humanos han perdido el sentido de esta humanidad del trato. Y en muchas iglesias las personas prácticamente no tienen nombre. El nombre es una mera formalidad porque al fin de cuentas las personas son solamente números que van a aparecer al fin del mes en una hoja financiera o diezmos a ser contabilizados al final del mes. No hay una preocupación con este ente, con esta persona, con este ser humano. Sin embargo, Jesús nos dejó aquí un ejemplo a seguir. Él no nos pastorea de lejos, sino que a sus ovejas las conoce, las pastorea íntimamente. El texto dice, a sus ovejas llama por su nombre. Las ovejas de Jesús se llaman Renato, se llama Carlos, se llama Daniel, tienen nombre, tienen necesidades muy específicas.
Son personas muy distintas y Él se relaciona con cada una de ellas y las conoce individualmente. Ve el verso 14 de ese mismo texto que dice que el buen pastor sabe quiénes son sus ovejas. Los pastores necesitan conocer a sus ovejas, necesitamos conocerlas, saber quiénes son, saber sus necesidades, saber sus problemas, interesarse por su vida. El buen pastor conoce a sus ovejas y estamos hablando de Cristo. Yo hago una pregunta a usted, especialmente a mis colegas pastores. ¿Sabe usted quiénes son tus ovejas? ¿Conoces en la individualidad de cada uno quiénes son tus ovejas? Yo hago una pregunta también a usted que es oveja, aunque el pastor también es oveja del buen pastor Jesús. Pero a usted que es oveja, su pastor sabe quién es usted. El pastor se interesa por las ovejas. Eugene Peterson es un hombre con un corazón pastoral increíble. Y él tiene una iglesia no muy grande en Estados Unidos. Es una iglesia de 300 miembros. Ya, es grande, pero no es gigante. Y no es que su iglesia no pudiera ser más grande, porque él es un hombre muy conocido en su país y en todo el mundo por la literatura que escribe. Pero él prefirió tener una iglesia de ese tamaño. Él optó por tener una iglesia de 300 miembros. Y pasa algo muy curioso en su iglesia. Cada vez que llega a la iglesia del pastor Peterson el miembro 301, él marca una cita con esa persona. Y él conversa y al final le dice, mira, infelizmente no puedo recibirte porque yo no tengo condiciones de cuidar a usted y pastorearlo como usted se lo merece. Entonces él mismo lo presenta o lo recomienda con alguno de los pastores, sus amigos, que muy gustosamente lo podrían recibir, pero él dice, no tengo condiciones ninguna de recibirte como miembro en mi iglesia. Y una vez por semana, Eugene Peterson toma un café con cada familia de su iglesia, un lunch. Y él es un hombre muy conocido, escritor, tiene títulos publicados en todo el mundo. Y obviamente su iglesia también tiene diáconos, tiene cooperadores que podrían fácilmente encargarse de este trato personal con las personas. Él podría hasta mismo optar por ser un pastor con muchos otros pastores y compañeros en el ministerio para que cada oveja fuese pastoreada como se debe. Pero la verdad es que ese pedacito del ministerio, el estar junto con las personas, escuchando, conociendo sus vidas, participando de un alimento junto con ellos, ese pedacito del ministerio él lo quiere mucho y él no lo renuncia. Él quiere estar con cada una de sus ovejas. Y eso hace de él un pastor singular. Cuentan que en cierta ocasión, el pastor Spurgeon, delante de su iglesia, lloró compulsivamente. Y lo hizo porque miraba a la iglesia que estaba creciendo tanto y él ya no sabía el nombre de las personas que asistían allí. Y eso le trajo una profunda tristeza a su corazón. Y yo cuando miro este ejemplo de Jesús, el buen pastor que conoce a sus ovejas y a esos pastores que han sido fundamentales en el ejercicio del ministerio, yo pregunto si nosotros de hecho estamos preocupados en hacer una auténtica pastoral en nuestras iglesias. El buen pastor conoce a sus ovejas. Él necesita saber quiénes son. Él necesita interesarse por las ovejas. Verso de número 4. Cuando las ha sacado fuera las propias, va delante de ellas. Ellas le siguen porque conocen su voz. La segunda cosa que este texto enseña es que el pastor lidera al rebaño yendo adelante. Él va adelante de ellas. El pastor no es como un general que va detrás, minimizando los riesgos, sino que él va al frente. El pastor ha sido llamado para ir al frente en la dedicación, al frente en la renuncia, al frente en las oraciones. Esto es lo que hace a uno pastor. Él va delante de las ovejas, enfrentándose en el caso literal de un pastor y abatiendo a los lobos, proveyendo la dirección para estas ovejas, viendo, pisando donde hay terreno sólido para que las ovejas puedan pisar. Ir adelante es ser ejemplo. Una de las primeras calificaciones de los presbíteros en la Escritura es su conducta familiar. 1 Timoteo capítulo 3 dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, dice que tenga hijos obedientes. Hay una preocupación por el ejemplo familiar. Infelizmente,
no son pocos los ministros, que invierten todo en el ministerio y muy poco invierte en la casa y en su familia. Son un suceso en el púlpito, pero son un fracaso en el hogar. Son queridos por los hermanos, pero son odiados por la esposa, por su hijo, por su propia familia. Y Dios nos llamó para ser ejemplo del rebaño. Un pastor es alguien que tiene un testimonio ejemplar. Un pastor es alguien que se esfuerza por tener una vida ejemplar. Un pastor es alguien que se esfuerza por tener una familia ejemplar. Dedicación a la familia. Y eso debe ser nuestro primer ministerio. Él va adelante. Y la gente ve y copia este ejemplo pastoral. Si la familia pastoral es sana, las familias de la iglesia van a ser sanas porque ellas van a imitar a su pastor. Él va adelante, Él provee el ejemplo. Amén. Verso 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. La tercera característica pastoral de este texto es que el buen pastor se sacrifica por las ovejas. Yo doy, dijo Jesús, mi vida por las ovejas. El ministerio pastoral es la entrega de una vida. Y eso fue lo que Jesús hizo todo el tiempo. En la vida Él adentró al mundo de los discípulos, Él cuidó a los débiles, Él sirvió a los necesitados. En su muerte, Él fue un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él entregó su vida, Él sacrificó su vida. Y por supuesto, tú y yo no lo podremos imitar jamás en el segundo ejemplo. No podremos ofrecer nuestra muerte para salvación de la gente, porque nuestra muerte no va a salvar a ninguno. Pero podemos y necesitamos esforzarnos para ser como Él en el primer ejemplo, viviendo para el prójimo. Dios nos llamó para servir a las ovejas, no para servirnos de ovejas. Nosotros los pastores somos ministros de Dios, lo que significa que servimos a Dios en primer lugar. Sin embargo, servimos a Dios sirviendo a la gente. Nuestro ministerio cobra sentido, se materializa cuando servimos al prójimo. Fuimos llamados a eso. Verso de número 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Yo conozco al Padre. El pastor bueno o el buen pastor es Jesús. El pastor bueno, el que se esfuerza para ser como Jesús, es alguien que anda cerca de Dios. Él dice, el Padre me conoce, está diciendo Jesús. El Padre me conoce. Yo conozco al Padre. Y este conocer a Dios, este andar cerca de Dios, este hacer la voluntad de Dios son marcas de un genuino ministerio pastoral. Jesús andaba en perfecta e íntima comunión con el Padre. Y si bien había en Cristo un aspecto humano conviviendo con su divinidad, no había, sin embargo, en Cristo una guerra de voluntades. El Salmo 40, verso 8, un verso mesiánico, el texto dice así, refiriéndose por supuesto a Jesucristo, prefigurándolo. Dice, me agrada hacer su voluntad. Eso describe el ministerio de Cristo. Me agrada hacer su voluntad. Uno solo percibe que está en sintonía con Dios cuando las cosas que deseamos son las mismas que Dios desea. Y mis hermanos, seamos sinceros. Cuando oramos nosotros, Señor, hágase su voluntad, estamos hablando con la verdad delante de Dios. Estamos realmente anhelando que la voluntad de Dios se realice en nuestras vidas. ¿Sí o no? Y si es que sí, como me estás diciendo, ¿por qué razón nos desesperamos cuando las cosas no salen exactamente como hemos planificado? Cuando la iglesia no es exactamente cuando nos gustaría que fuera. Cuando los resultados no vienen con la misma rapidez que nosotros desearíamos. Cuando los problemas llegan de manera repentina y absorben nuestra fuerza, nuestro tiempo, ¿qué hacemos? Seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando en su soberanía, creyendo que Él está cuidando a su iglesia y que está también por detrás de una serie de situaciones moldeando nuestro carácter y perfeccionando al siervo que Él dio para que perfeccione a la iglesia, cuidando a los pastores. Andar cerca de Dios es conformarse a la voluntad de Dios, pero es también cultivar prácticas piadosas. Necesitamos ir a la Escritura. Según la agencia Abba Press,
y la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Escucha eso. Más de la mitad de los pastores nunca han leído la Biblia toda en sus vidas. Según esta misma investigación, el 72% de ellos solamente leen la Biblia para preparar sus sermones. 7 de cada 10 pastores solamente leen la Biblia para preparar sermones. Y eso nos permite decir que hay muchos pastores, y Dios nos libre que no haya ninguno de ellos quizás dentro de ese salón, pero hay muchos para los cuales la Biblia sirve solamente para sermonear a otros, pero no van a la Biblia buscando sermonear a sus propios corazones. Están muy interesados en pastorear a otros, pero no son pastores de ellos mismos. Y siendo que la Biblia es el medio por el cual Dios se revela a Él mismo, la conclusión a la que llegamos es que muchos colegas nuestros que andan enseñando a otros sobre Dios, sobre quién es Dios, en realidad conocen muy poco o casi nada sobre este Dios. El cristianismo en Latinoamérica, nosotros sabemos de su situación. En muchos casos está decadente. Hablamos de las herejías que se multiplican en un ritmo asustador, tú lo sabes. Nuevas sectas que surgen con los nombres más raros en nuestro territorio. Agendas anticristianas siendo abrazadas no por sectas, por denominaciones cristianas evangélicas. Y la culpa la tenemos nosotros, los pastores. Cuando no damos a la Escritura, a la práctica devocional, su debido lugar, nos hacemos culpables de eso. Cuando miramos la Biblia como fuente para sermones y no como alimento para el alma. O cuando nos decimos decimos que estamos demasiado ocupados con las cosas del ministerio, por lo tanto no tengo tiempo para orar. Cuando los momentos devocionales son un fracaso personal, somos culpables. Cuando decimos andar con Dios, pero en realidad no lo hacemos. En Génesis 5, verso 24, hay una frase muy hermosa, digna de epitafio. Se dice allí, y se repite después en Hebreos capítulo 11, caminó Enoc con Dios, y Dios lo llevó para sí. Caminó Enoc con Dios. Qué hermoso encontrar en la Biblia un testimonio de un hombre que caminó con Dios, que estuvo cerca de Dios. Y cuando leo este versículo yo me pregunto, ¿será que cuando sea mi muerte alguien podría realmente escribir esa frase en mi epitafio con toda propiedad? Cuando se acerca el día de tu muerte, ¿será que podrían escribir en tu epitafio, fulano caminó con Dios, conoció a Dios, buscó a Dios en la Escritura, buscó a Dios en la oración? No estaba ocupado en sermonear a otros solamente, sermoneaba su propio corazón. Usted necesita andar cerca de Dios, porque tú solamente puedes llevar a otro donde tú has ido. Eso es obvio. Yo gozo de cierto privilegio con los dos colegas que están aquí adelante, porque ninguno de ellos conoce Lima, yo sí. Así que yo los traje. Los traje porque yo conozco. Hasta aquí los puedo llevar. A otro lugar no, porque no he ido. Solo los puedo llevar a donde yo conozco. Solo puedes llevar a tus discípulos a donde tú conoces. Líderes superficiales van a tener discípulos superficiales, así que busca a Dios donde lo puede encontrar. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor tiene una visión de ministerio global, una visión de reino. Observe que hacia dónde está mirando Jesús. Jesús dice, yo tengo otras ovejas allá afuera, no de este rebaño. Jesús no ve su iglesia simplemente como el grupo actual que tenía. Él ve más allá. Él dice, yo tengo otras ovejas. Él ve a los gentiles que nunca han oído y dice, estas son mis ovejas. Tengo ovejas allá. Y eso nos habla de la doctrina de la elección, la cual es maravillosa. Sinceramente, yo no sé cómo yo haría si no fuera por esta doctrina, si yo tendría la paz y tendría éxito en el ministerio. Yo sé que hay muchos que no conocen o no creen esa doctrina y son buenos misioneros,
son pastores y plantan iglesias, pero yo particularmente no podría hacerlo a menos que creyera de esa forma, a menos que no tuviera la seguridad de que Cristo tiene sus ovejas, que de entre los perdidos del mundo Cristo tiene algunos que son suyos y que Él los llama y que a nosotros nos toca ir a buscarlos. Un buen pastor entiende que su pastoral debe ser orientada hacia afuera. Yo quiero hacerte una pregunta bastante práctica, hermano. ¿Cuál es el tamaño de tu congregación? ¿Cuál es el tamaño de tu iglesia? Necesitas aprender a ver esas otras ovejas. Debes entender que hay gente que aún está perdida en las calles de la ciudad, pero Cristo las ve y dice, son mis ovejas. Son ovejas de Él y un día vendrán. Y si lo entiendes, vas a trabajar no solamente dentro del templo, pero vas a desarrollar una pastoral legítima hacia afuera, hacia los perdidos, buscando alcanzar las otras ovejas que aún no están en el rebaño. Verso 17, yo pongo mi vida, por eso me ama el Padre, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volver a tomar. La sexta y última lección de este texto, versos 17 y 18, es que el pastor es un voluntario, no un profesional. Ve en ese texto que Cristo entrega su vida como un acto voluntario. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Él se da por amor. Porque ama al Padre, porque el Padre lo ama, Él pone su vida. No hay una obligatoriedad aquí en este texto. Lo que vemos aquí es voluntariedad. Es el deseo de servir. Él dice, nadie está quitando mi vida. Es lo que dice Jesús aquí. Yo no estoy haciendo eso por obligación, en otras palabras. Lo hago por convicción. Lo hago por pasión. No es solamente porque me obligan a hacerlo. Yo lo quiero, me complace, me agrada hacer la voluntad del Padre. Salmo 40, verso 8. Un cristiano que solo trabaja por obligación, que no tiene placer en el sacrificio, es un cristiano inmaduro que entiende poco o nada acerca del corazón pastoral de Jesús, porque Jesús es voluntario. Y un pastor que solo trabaja por obligación necesita evaluar su ministerio para descubrir si verdaderamente ha sido vocacionado, esto es, llamado por Dios, o si tan solamente es un profesional del púlpito y de la iglesia y que realiza rutinariamente su trabajo motivado únicamente por la paga que se le da al fin de mes. Un pastor genuino, aún delante de dificultad y persecución, puede gozarse en su ministerio. El apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Pablo va a decir lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, está hablando la causa, por amor a Cristo, la causa, me gozo, el efecto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Pablo fue encarcelado por predicar el Evangelio, este mismo apóstol escribe una carta a los hermanos de Filipos, y él escribe: alégrense en el Señor, hermanos. Y él redunda, él dice: otra vez os digo, alégrense. Y por supuesto el que recibe la carta piensa: pero Pablo, tú estás en la cárcel. Te metieron ahí por andar hablando, predicando. ¿Cómo ahora me vienes a decir que alegre? ¿Cómo me vienes a hablar de alegría? Pero Pablo responde, ¿no? Él dice: mis prisiones contribuyeron para el Evangelio. Y por eso Pablo estaba satisfecho. Su vida era para el Evangelio. Él entregó su vida. Y si su vida sirviera a esa causa, no importa la condición, aún en un infortunio, él estaba satisfecho. Es como si él dijera, ¿no? Yo no ofrecí mi vida para estar en un playground. Yo no ofrecí mi vida para la facilidad. Yo ofrecí mi vida a Cristo, para lo que Él quiere que yo haga. Un profesional se demite. El profesional no le gusta el trabajo, él puede fácilmente cambiar de trabajo. Un vocacionado no. El pastor, el siervo de Dios, llamado por Cristo, con un corazón pastoral,
Él enfrenta el desafío. Fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él se dio en un sacrificio voluntario, motivado por el amor y por el deseo de agradar a su Padre. Son cosas sencillas, seguramente ya se me va el tiempo también, pero que son muy importantes y fáciles de aplicar a nuestros ministerios. Así que comencemos por eso. Comencemos por nuestro corazón pastoral. Comencemos conociendo a Dios. Mire, 7 de cada 10 pastores solo leen la Escritura para preparar sermones. Que sermoneemos menos a otros y más a nuestro corazón. Que andemos con Dios. Amén. Vamos a orar sentados mismos. Cierra tus ojos. Habla con el Señor. Mi Dios, gracias por este tiempo en tu presencia, por poder hablar de tu palabra. Queremos, Señor, tener un corazón pastoral, tener este corazón voluntario, conocer íntimamente a las ovejas, conocer personalmente, interesarnos por personas. Por supuesto que algunos ejemplos no son universales, son humanos. No todas las personas deben tener una iglesia de 300 miembros solamente y limitarla como Eugene Peterson. Esa es la manera que él encontró para hacer el ministerio. Pero sin importar el tamaño de la iglesia que plantemos, que nunca hay en nuestra iglesia una oveja abandonada, una oveja que no tiene cuidado pastoral. Si la iglesia llegara a tener 1000 miembros, que pueda haber, no sé, 50 pastores para cuidar a tanta gente, pero que este presbiterio cuide a las ovejas, que haya un cuidado, que haya un deseo de involucrarse en la vida de las ovejas. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón pastoral, no ser como el asalariado que no es pastor. Aunque dignos de nuestro salario, que podamos ejercer nuestra función por vocación, por amor, no por una profesión, porque eso aprendimos de ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.